Somos el grupo número 6, conformado por Valeria Díaz, Diane Lobor, Naomi Salcedo, Mayra Choes, Cristina Cedeño y Susan Cabrera. Vamos a abordar el tema de la discriminación. La discriminación es un fenómeno complejo que se manifiesta a través del trato desigual hacia una persona o hacia un grupo de personas, por características como por ejemplo el origen étnico, la religión, la edad, una opinión política, una preferencia sexual o un estado civil, negando la igualdad de los derechos y causando limitaciones. Esto implica excluir o tratar de forma inferior a algunas personas, lo que causa desventajas y también limita sus derechos en diversas áreas, como por ejemplo la educación, la economía y la justicia. Existen diversas teorías explicativas de la discriminación. La primera que vamos a abordar es la teoría del prejuicio y discriminación. Esta de aquí busca examinar cómo las actitudes negativas que tienen algunas personas hacia ciertos grupos en específico se convierten en comportamientos abusivos. Los prejuicios suelen llevar a conductas discriminatorias, que son acciones abusivas hacia personas por pertenecer a un grupo en específico. Por ejemplo, en una empresa, algunos empleados tienen prejuicio contra personas de cierta etnia. Si la cultura de la empresa no condena la discriminación, estos prejuicios llevan a comportamientos discriminatorios, como negar oportunidades de promoción a compañeros que puedan pertenecer a esta etnia. La segunda teoría es la teoría de la identidad social propuesta por Taft Feld, la cual explica cómo la pertenencia a un grupo puede influir en la identidad individual de la persona y puede conducir a la discriminación intergrupal. La categorización social y la comparación entre grupos son procesos importantes que ocurren cuando la persona divide a la sociedad en nosotros y ellos. Esta división puede generar actitudes negativas y también comportamientos hostiles hacia aquellos que no pertenecen a su grupo. Tenemos como tercera teoría la teoría del conflicto realista, propuesta por Musa Fer y Caroline Sherry. Y esta de aquí plantea que las interacciones entre grupos se fundamentan en la competición por recursos limitados o metas que no pueden ser compartidas o alcanzadas por todos. Esto crea un conflicto entre los grupos y puede llevar a actos discriminatorios. También existen diferencias entre lo que es la discriminación directa y la discriminación indirecta. Por ejemplo, la manifestación directa se manifiesta de forma explícita, mientras que la indirecta es un poco más sutil y no se presenta de forma clara a simple vista. La discriminación directa implica acciones como excluir, desfavorecer o dar preferencias explícitamente a ciertos individuos en función de características protegidas, mientras que la discriminación indirecta puede resultar en efectos desproporcionadamente perjudiciales para ciertos grupos sin una justificación válida. A continuación tenemos lo que son las formas de discriminación. Dentro de este contexto encontramos la discriminación institucional, interpersonal y estructural. La discriminación institucional es aquella que se refiere a la discriminación que está arraigada a las estructuras, a las normas y a las prácticas de las instituciones de una sociedad, y viene a manifestarse a través de las políticas, de los procedimientos y de las prácticas que sistematizan el favorecer a unos grupos mientras desfavorecen a otros. Un ejemplo que podemos decir es que cuando las leyes o los reglamentos de una institución favorecen a un grupo étnico en particular en detrimento de otros. Pasando al siguiente tipo de discriminación, tenemos la interpersonal. Esta discriminación consiste en acciones o comportamientos negativos hacia individuos o grupos basados en su raza, género, orientación sexual, religión o discapacidad. A diferencia de la discriminación institucional, esta se da en la interacción del día a día y se basa mucho en lo que son los prejuicios personales, ya que se manifiesta a través de esos comentarios despectivos, de las burlas, de los insultos, también de ese aislamiento social y el trato desigual. Para finalizar, en las formas de discriminación tenemos la discriminación estructural. Esta, en cambio, se refiere en que las categorías sociales, aquí busca ver la manera en cómo las categorías sociales y el acceso a los recursos son desigualmente organizados en una sociedad, ya que se benefician a ciertos grupos a costas de otros, y esto se da mediante políticas o mediante normas que son aparentemente neutrales. Y todo esto pasa a ser parte de un sistema, el cual tiene esa apariencia de que es neutral cuando no es así y se disfraza lo que es la discriminación. Pasando a otro punto importante, tenemos a las consecuencias de la discriminación. La discriminación impacta negativamente a la salud mental y emocional de las personas afectadas, ya que la discriminación deshumaniza a las víctimas, facilitando de esta manera su maltrato y violencia en su contra. Y estas personas, lo que suele suceder es que se internalizan los mensajes negativos, resaltando en baja autoestima y en una imagen deteriorada de sí misma. Por otro lado, tenemos lo que es el impacto social y económico.
La discriminación disminuye la cohesión social y genera conflictos políticos, reforzando desigualdades étnicas que afectan el crecimiento económico y la estabilidad social. Y muchas veces este impacto obstaculiza la integración de las minorías, ya que se promueve la segregación residencial y limita las oportunidades de empleo y también de educación. Esto hace que las personas no tengan ese acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, a la atención, y todo va a contribuir a la pobreza, ya que no tienen esas oportunidades para mejorar su situación económica. Como otro punto importante tenemos lo que son los estudios de caso. Si bien un estudio de caso en el ámbito de la discriminación nos permite ayudar a identificar y analizar experiencias de individuos o grupos en específicos que han sido discriminados, examinando situaciones reales en las que esta discriminación ha tenido un impacto negativo, ya sea en el ámbito laboral, educativo, social o el de la salud. Un estudio de caso que se dio aquí en Ecuador en el año 2019 fue cuando, durante su visita a Ecuador, la ONU determinó que la discriminación y el racismo ambiental contra los afrodescendientes debe terminar, ¿no? Lo que sucedió en este estudio de caso es que el grupo de trabajo destacó áreas críticas de discriminación y de pobreza que afectaban desproporcionalmente a esta comunidad. A pesar de que existían leyes progresistas en la Constitución, los afroecuatorianos siguen siendo marginados en aspectos sociales, económicos y asimismo políticos. Yo pedí la baja voluntariamente por la discriminación, por la tortura, por los tratos inhumanos que yo recibí. Así de simple. Soy un ser humano y merezco respeto. Marco legal y derechos humanos. Como primer punto está la legislación contra la discriminación. Esta busca proteger los derechos de todos los individuos y promover la igualdad de oportunidades y tratos. En Ecuador, la legislación contra la discriminación se encuentra enmarcada en la Constitución del 2008, específicamente en el artículo 10 y 11, las cuales establecen la igualdad de derechos para todos sin importar la raza, sexo, religión u otras condiciones sociales. Como segundo punto están los instrumentos internacionales. Estos son creados para abordar una variedad de temas que van desde los derechos humanos y el comercio internacional hasta el medio ambiente y la seguridad internacional. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta establece que todos tienen derechos y libertades. También la Convención para la Prevención y Sanación de Delitos de Genocidios. También la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. También está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa de los derechos de Michael Arce! Y como tercer punto están los casos emblemáticos y jurisprudencia, en el cual está el caso de Michael Arce, que fue primera sentencia por delito de odio en Ecuador. El caso de Michael Arce, afroecuatoriano, con la meta de ser el primer general negro del Ecuador, expuso un patrón discriminatorio arraigado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ingresó en 2011 a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, donde sufrió humillaciones racistas por parte de un teniente instructor, lo que lo llevó a abandonar la institución. Los peritajes confirmaron que los actos cometidos fueron crímenes de odios motivados por perjuicios raciales arraigados en la sociedad ecuatoriana. Según la jurisprudencia ecuatoriana, los crímenes de odio son actos de violencia moral o física motivadas por el odio o la discriminación hacia características como la nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, identidad, entre otros. Estos actos están penalizados con penas de prisión de 1 a 3 años, según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 179. Tales acciones violan el derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en la Constitución ecuatoriana 2008, artículo 11. Todos, por ende, merecemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, tenemos los mismos sueños. A veces tenemos metas, objetivos que queremos cumplir y no podemos permitir que por pensar diferente, por ser diferente, alguien te destruya este tipo de sueños. Y gracias por su atención.